Verdaderamente que qué contrastes tan grandes aparecen en el Evangelio, porque el pasaje de hoy jueves es inmediatamente la continuación del pasaje de ayer, donde lo último que escuchamos es que los fariseos y los herodianos se habían puesto de acuerdo para acabar con Jesús. Y ayer terminábamos en el versículo 6 del capítulo 3, y hoy seguimos en el 7, y dice algo sorprendente. Mientras que la gente religiosa, los responsables de la fe del pueblo o de la religiosidad del pueblo están empeñados en matar a Jesús, dice: en aquel tiempo Jesús se retira con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Es increíble la desconexión que hay entre los líderes religiosos, que poner atención, porque esto es una cosa que puede estar pasando también en nuestro tiempo, en nuestras parroquias, en nuestros grupos, en nuestras diócesis y en la Iglesia universal, que puede haber una gran desconexión entre la religiosidad o el afán de control de las normas que tienen los líderes religiosos y luego la fe sencilla de la gente del pueblo, que no se hace problemas de nada. Y ellos seguían entusiasmados con Jesús. Se retira con sus discípulos a la orilla del mar y dice: y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Pues no les debió de importar demasiado el rechazo de los fariseos y de los herodianos. Y sigue: al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y en las cercanías de Tiro y Sidón. Primero dice una gran muchedumbre, y después dice que acudía muchísima gente, y dice una lista de sitios. O sea, eran masas de gente que buscaba a Jesús, mientras que los líderes religiosos, que eran los primeros que deberían de dar ejemplo en reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías, le rechazan y quieren matarlo. Dice: encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Aquí lo que nos quiere comunicar, más que una enseñanza, una parábola, unas palabras de extraordinaria sabiduría de los labios de Jesús, lo que aparece es el amor de la gente sencilla por Jesucristo. Los líos religiosos que a lo largo de los siglos nos hemos traído los líderes religiosos, y la fe inmaculada, sencilla, limpia, pura, transparente del pueblo santo de Dios. Y nos debería de dar vergüenza muchas veces a los líderes religiosos, párrocos, obispos, sacerdotes, cardenales, los líos eclesiásticos que nos traemos muchas veces, y luego tienes a la gente sencilla que se arrodilla delante de una imagen de la Virgen, que reza un rosario en el metro, que va a su misa tranquilamente, que va a las procesiones, que hace una peregrinación, que hace sus oraciones en casa, que reza sus laudes, abre una Biblia y lee un pasaje, y vive su amistad con Jesucristo sin perderse en esos líos absurdos y ridículos de tanta gente que no tiene cosa mejor que hacer con su tiempo que estar enzarzados en rencillas eclesiásticas y en tendencias ideológicas. Y Jesús, mientras tanto, rodeado de una muchedumbre que siente que le va a apretujar, si es que la enseñanza del Evangelio de hoy no es lo que sale de los labios de Jesús, es el comportamiento de la gente, que tiene un sentido de fe mucho más aguzado y mucho más en sintonía con lo sobrenatural que los líderes religiosos. Decía el Evangelio de ayer: porque sus mentes estaban oscurecidas, porque tenían el corazón endurecido, embotado. Los líderes religiosos no se enteraban que estaban frente al Verbo encarnado, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y esta gente humilde, sencilla, se apretuja, se acurruca, como una ovejita, se acurruca en brazos de su pastor. Como había curado, sigo leyendo, como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Pues es una preciosidad. Este pasaje evangélico en primera persona no dice ni una palabra de los labios de Jesús.
Lo único que aparece es que dice que les dijo a sus discípulos que le prepararan una barca. Caramba, tampoco es que eso sea una gran enseñanza dogmática. Pero yo creo que lo precioso del Evangelio de hoy es si tenemos esta fe de la gente sencilla, de la gente humilde, la fe 2 veces milenaria, esa fe que no cambia, la confianza en Dios, la confianza en Jesucristo, en el crucificado, la gente que lleva su crucifijo, su rosario, su escapulario, la gente que reza sus devociones, sus novenas, la gente que confía en Dios en momentos de sufrimiento, de dificultad, la gente que se confía al corazón de la Santísima Virgen María, al corazón de la Inmaculada, nuestra Madre, Nuestra Señora, la Madre de Dios y la Madre de todos los hombres. Si hacemos como esta muchedumbre que dice que todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo, pues que nosotros tengamos esta misma fe. ¿A cuántos santuarios he tenido el privilegio de ir? En Guadalupe, al santuario de Nuestra Señora de la Altagracia, a la Virgen de Czestochowa, y a santuarios mucho menos conocidos en España, en otros países. Y cuando ves la fe sencilla de la gente, como veo aquí, en medio de la selva, cómo la gente se acerca a tocar el cuadro o la imagen de la Santísima Virgen María, cómo le pone un ramo de flores en un frasco de Nescafé, que es lo único que tenemos de florero. Y ves la humildad, la confianza con la que la gente se acerca al misterio de Dios, al misterio de Cristo, al misterio de la Santísima Virgen María. Y pregunto, ¿nosotros los líderes religiosos tenemos la misma fe sencilla que la gente de nuestro pueblo? ¿O nos hemos vuelto tan teólogos, nos hemos vuelto tan cínicos, hemos disecado, hemos hecho cirugía a la Sagrada Escritura, a la palabra de Dios, la hemos disecado de tal manera que ya de sobrenatural no queda nada? Nos hemos dedicado a desmitificar la palabra de Dios de tal manera que lo único que nos falta es fe, y hemos perdido la fe y la confianza. En cambio, los espíritus inmundos, cuando le veían, se postraban ante él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Mirad, los pobres sabían quién era Jesucristo y se tiraban en sus brazos, querían tocarlo. Los demonios sabían quién era Jesucristo. Tú eres el Hijo de Dios. Los únicos que no tenían ni idea, la gente religiosa, los líderes religiosos, los que tenían como cometido explicar la ley y hacer observar todas las normas y normas y normas y mandatos. Y al final lo único que no tenían era fe, mucha religiosidad y muy poca fe. Pues, queridos hermanos, deberíamos hacernos un serio examen de conciencia, y yo el primero. ¿En qué consiste nuestra religiosidad? ¿De verdad nos hemos abandonado en los brazos de Dios, que es Padre y que nos ama más allá de lo que las palabras jamás pudieran decir, pudieran explicar? Tenemos esta fe sencilla que apretuja a Jesús, que se echa en sus brazos, que pelea por tocarle, aunque sea una fracción de la orla de su manto, pero con esta confianza. Y también hay otra imagen que es muy bonita. La gente, cuando se acerca a nosotros, se acerca con esta confianza. Nosotros inspiramos a la gente el pensamiento de Dios, el que ellos estén convencidos de que Dios esté presente en nosotros. Qué bonito es cuando tú ves cómo la gente se acerca a la gente santa. A mí siempre me impresiona la fe con la que la gente quiere tocar al Papa, cómo la gente se acercaba a la Madre Teresa, cómo la gente se acercaba a don José Rivera, cómo la gente se postraba y se postra y se acerca y quiere tocar todo lo que es santo, todo lo que le recuerda a Dios, todo lo que le recuerda su bondad, todo lo que le recuerda la santidad de lo que es sobrenatural, de la presencia de Dios, allí donde hay una presencia de Dios en sus vidas. Pues, queridos amigos, queridos hermanos, que la celebración de esta Santa Misa nos ponga en contacto con el misterio, porque el Cristo que está presente en la Eucaristía es ese mismo Cristo que paseaba junto a la orilla del mar de Galilea. Y si nosotros tuviéramos la humildad
de acercarnos a la Eucaristía como esas buenas gentes se acercaban a Jesús, os digo que quedaríamos sanados y libres de espíritus inmundos, y nuestra vida sería transformada. Pero a veces nos hemos hecho tan profesionales de la religión y sabemos tanta teología de la Eucaristía, que lo menos que sentimos deseos es de arrojarnos en brazos de Jesús, que está realmente presente en el pan de vida. Pues benditos nosotros, si tuviéramos un poquito menos de teología intelectual y tuviéramos la fe sencilla de esa gente que apretuja a Jesús, convencida de que tocándoles su vida cambiaría para siempre.